A los 10 me llevaron a servir a un patrón que guardaba un pecado enorme. Tenía apenas 10 aplausos cuando mi madre me agarrás de la mano y me dijo que me iba a llevar a trabajar con un patrón que tenía mucho dinero, una casa grande en el pueblo, y que me iba a tratar bien. En ese momento mis ojitos de niemplosa se iluminaron pensando en todas las cosas bonitas que iba a conocer. Pero lo que mi madre no me dijo, lo que nadie me dijo, era que ese hombre guardaba un pecado enorme. Un pecado tan grande, tan pesado, que acabara cayendo sobre mis hombros de ñoca y marcando mi vida para siempre. Todavía no entiendes lo que significa ese pecado enorme, pero cuando lo descubran, ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Trinidad Esperanza Garcuma. Hoy tengo 81 aplausos, pero esta historia comienza cuando yo era solo una criatura. Una criatura que tuvo que dejar de ser niusa de un momento a otro para convertirse en sirvienta, en testigo, en guardiana de un secreto terrible. Y ese pecado enorme que Uncel guardaba, ay mija, no tienes idea del peso que puso sobre ma. Pero voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que guardan que en el pecho durante tantos apsos. Para que entiendas bien lo que me pasó en tres, necesito contarte que un tresmo. Era nuestra vida allí en Papantla, Veracruz. Era el apulso de 1953. Y la vida en el campo no era fácil para nadie, ¿a verdad, mijo? Pero para nosotros era aún más difícil, porque encerramos una familia de 8. Mi mamá Dousa Soledad, mi papún don Crescencio, yo que era la mayor, y mis 5 hermanos más chiquitos. El más pequeño apenas tenía 2 asitos y todavía mamaba. Vivíamos en un jacal de varas y lodo a las orillas del pueblo, cerca de donde empezaba la milpa. Nuestra casita tenía un solo cuarto grande donde dormíamos todos amontonados en petates en el piso. Mi mamá había colgado un trapo viejo que dividía el espacio. De un lado dormían mis papás con los bebés. Del otro lado, dormíamos los demás niños. Todos apretaditos como elotes en la mazorca. El techo era de palma, y cuando llovía fuerte, el agua se colaba por todos lados. Poníamos ollas y cubetas para recoger el agua, y el sonido de las gotas cayendo tac, 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 se volvía como una música triste en las noches. El piso era de tierra pisonada que mi mamá barría 3 veces al día con una escoba de ramas. De que una casa pobre no tiene por qué estar sucia, que la limpieza no cuesta nada más que ganas de trabajar. Tenemos un fogas de 3 piedras en una esquina donde mi mamá cocinaba todo. El humo se subirse al techo y sala por los hoyitos de la palma, dejando todo negro de tiznado. Nuestros ojos siempre estaban rojos del humo, y cuando tosamos, sala una flema negra que daba asco. Mi papún trabajaba de jornalero en las milpas de los ricos. Se levantaba antes de que saliera el sol, cuando todava estaba oscurito, oscurito, y se iba con su machete al hombro y su sombrero de palma en la cabeza. Regresaba cuando ya era de noche, arrastrando los pies, con la espalda doblada de tanto agacharse a trabajar la tierra. Le pagaban una miseria, apenas unos centavitos que no alcanzaban ni para los frijoles de la semana. Lo ve a llegar cansado, sucio de tierra, con las manos llenas de callos y cortadas, y a veces con los ojos aguados de puro cansancio. Mi mamá, a lo que poda, lavaba ropa ajena en el ro, cargando bultos pesados en la cabeza bajo ese sol que rajaba la tierra. Sus manos estaban siempre arrugadas del agua, con las urbas rotas y los dedos hinchados. Tambía quien venda tamales en el tianguis del domingo, levantándose desde las 3 de la mamsana para moler el maz en el metate. El sonido del metate, ese taca, taca, taca ritmado, era como el latido del corazón de nuestra casa, pero ni asa alcanzaba el dinero. Nunca alcanzaba. Yo, siendo la mayor, tengo que cuidar a mis hermanos desde que tengo memoria. Los chiquitos siempre estaban con hambre,
siempre llorando, siempre pidiendo algo que no tenemos. Recuerdo que asa tortillitas de lodo para que jugaran, y ellos hacen como que se las coman. Me partó el corazón verlos jugar a comer, cuando tenon las pancitas infladas de puro aire y frijoles aguados. Nuestra comida era siempre la misma. Frijoles negros hervidos con una pizca de sal, cuando abú, tortillas de maíz, y a veces, muy de vez en cuando, un chilito verde del solar. La carne era lujo que veíamos solo en las fiestas grandes, como en Navidad o en el día del Santo Patracrursene. Yo pulsaba con probar pollo, con comer un huevo frito, con tomar leche que no fuera aguada. Mi sueño más grande era tener un pan dulce de esos que vendan en la panadera del pueblo. Un pan de esos con azahócar encima que brillaba como diamantes. El agua la vamos a traer a un pozo que estaba como a media hora caminando. Yo cargaba una lata vieja en la cabeza, tratando de no derramar ni una gota, porque cada gota era preciosa. El camino de regreso era puro sufrimiento. El sol quemando. Los pies descalzos ardiendo en la tierra caliente. El cuello dolorido de tanto cargar peso. Pero no me puedo quejar. Todos en casa trabajábamos, hasta los más chiquitos que juntaban liusa para el fogasen. No iba a la escuela, ¿para cac? Mi papún de que la escuela era para los ricos, que nosotros necesitábamos trabajar para comer. Veía pasar a otros niasos con sus cuadernos y lápices, y sento a una envidia que me quemaba por dentro. Quería aprender a leer. Quería saber qué decían esas letras bonitas que veía pintadas en las paredes del pueblo. Pero mi mamá solo movía la cabeza y decía: «Dios nos dio esta vida, Trinidad. Hay que aguantarla». Los domingos eran los únicos días que respirábamos un poquito. O vamos a misa temprano, yo con mi único vestido lavado, remendado en 1000 partes pero limpio. Mi mamá me peinaba el cabello con aceite de coco para que se viera brilloso, y me hacía 2 trenzas apretadas. En la iglesia me gustaba ver las imágenes de los santos, las flores, las velas. Todo era tan bonito, tan diferente de nuestro jacal oscuro. Después de misa, mis papuns se quedaban en la plaza conversando con otros del rancho. Todos hablaban bajito de lo mismo. Las deudas, el hambre, lo difícil que estaba todo. Yo me iba con otros niños a jugar a las escondidas entre los laureles de la plaza. Esos eran mis momentos de ser niña de verdad, de reírme, de correr sin tener que cargar un bebán en la espalda o un balde de agua en la cabeza. Pero hasta en esos momentos buenos, sentuma que había algo pesado en el aire de nuestra casa. Escucho conversaciones entre mis papás que no entiendo a bien. Palabras como «no alcanza», «debemos tanto», «¿a qué vamos a hacer?». Mi papín se jalaba el cabello con desesperación, y mi mamá lloraba escondida cuando pensaba que nadie la vea. Pero yo la veía. Siempre vima. Una noche escuchamos una conversación que me heló la sangre. Estaba acostada en mi petate, haciéndome la dormida, cuando oí a mis papás hablar en susurros. «Ya no aguanto más, Soledad», deca mi papá. «Debemos 3 meses de renta del terreno. Don Hermenegildo dice que si no le pago la próxima semana, nos va a correr. Nos vamos a quedar en la calle con todo y los niños». «Ay, Crescencio». Mi mamá solloza. «¿A qué vamos a te hacer? Ya vendimos todo lo que teníamos de valor. Ya no nos queda nada». «Hay una manera», mi papá dijo, y su voz sonó rara, como ahogada. «Pero no sé si... ¿A qué manera?», mi mamá pregunta. Hubo en 3 un silencio largo. Tan largo que pensó que ya no iban a seguir hablando. Don Eusebio Ramúrez, el de la casa grande, el comerciante rico. Mi papún finalmente dijo: «Anda buscando una muchacha para que le ayude en la casa». Me dijo que si le mando una niña trabajadora, nos puede adelantar 3 meses de sueldo. Con eso pagaríamos la deuda. Mi corazón empezó a latir fuerte. Una nio. Yo era la Mónica Nioplusa, en edad de trabajar. «¿A Trinidad?», mi mamá susurras,
y su voz sonos como si estuviera llorando. Es la única manera, mujer. La Niomplusa es fuerte, es trabajadora. Don Eusebio dice que la va a tratar bien, que va a tener comida, un lugar donde dormir. Que es mejor que acá. Pero tiene solo 10 asos, Crescencio. Es una BB11. Lo sé. ¿A crees que no lo sé? Pero, ¿a con cómo podemos hacer? Si nos corren nos vamos a morir de hambre todos. Por lo menos a Su. Ella va a comer todos los das. Me quedo anquilada en mi petate, tratando de no hacer ruido, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Me iban a mandar lejos. Me iban a mandar a trabajar con un desconocido. Ya no iba a vivir con mi familia. Las lágrimas empezaron a bajar por mis mejillas, mojando el petate. Querrá gritar, querrá correr, querrá decirles que no, que yo pueda trabajar más duro acu en casa, que iba a juntarle o a todo el da, que iba a ayudar más. Pero me quedé callada, porque aun siendo niutsa, entenda que no había otra opción. Esa noche no dormí nada. Me la pasé mirando el techo de palma, viendo cómo las cucarachas caminaban por las varas, escuchando los ronquidos de mis hermanos y el llanto del bebé. Pensaba en cómo sería mi vida lejos de ahí. ¿Me iban a tratar bien? ¿Iba a tener miedo? ¿Iba a poder regresar a visitar? Recuerdo que me arrimán despacito a mis hermanos chiquitos, abrazándolos mientras dorman. Eran tan pequeñitos, tan flaquitos, con sus pancitas infladas y sus caritas sucias. El Muns chiquito tenía mocos secos en la nariz, y yo se los limpio, con la orilla de mi vestido. Los voy a extramar, pensorita. Ay, Diosito, ¿cómo los voy a extramsar? Al otro día, mi mamá me despertís temprano, pero yo ya estaba despierta. Trinidad, mi nifja, me dijo con los ojos rojos de tanto llorar. Ven, tenemos que hablar. Me senté al lado de ella en el petate. Mi papá estaba parado en la puerta, mirando para afuera, sin querer ver mi cara. Hija, la vida estuvo muy difícil para nosotros. Empezó mi mamá. Ya no alcanza ni para los frijoles. Tus hermanitos están enfermando del hambre. Ya sé, mamá, dije bajito. Tu papá consiguió un trabajo para ti. Vas a ir a trabajar a casa de don Eusebio Ramórez. Es un hombre rico, de mucho respeto en el pueblo. Tiene una tienda grande y una casa bonita. Te va a pagar bien y nos va a ti ayudar con un adelanto para pagar las deudas. ¿A me voy a ir de la casa? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mi mamá asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, mi vida, pero te vamos a visitar. Y tú vas a poder venir los domingos si don Eusebio te da permiso. No me quiero ir, dije, y mi voz se quebró. Quiero quedarme con ustedes. Quiero cuidar a mis hermanos. Mi papá volteó por fin, con los ojos también llorosos. Trinidad, si hubiera otra manera. Pero no la hay, hija. Tienes que ser fuerte, por tus hermanos. El dinero que don Eusebio nos va a dar va a servir para que ellos puedan comer. Era una niumsa, pero en ese momento tuve que hacerme grande. Tuve que entender que mi sacrificio era por mi familia. Asán que asent con la cabeza, tragándome las lágrimas. Voy a ser fuerte, papá, dije con una voz que no pareció a ma. Voy a trabajar bien para que ustedes estén orgullosos. Mi mamá me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar. Olina humo de leuca, a masa de maz y a ese olor particular de madre que nunca se olvida. El sambado por la mamana. Mi mamá me lavó el cabello con agua fra del pozo y jabón de pasta. Me peinó con cuidado, jalándome los nudos que me hicieron llorar. Me puso mi vestido más o menos bueno, uno que había nacido de una prima y que me quedaba grande, pero que estaba limpio. Metió mis pocas cosas en un morralito viejo. Otra muda de ropa, un peine sin dientes, una estampita de la Virgen de Guadalupe que me había dado mi abuela antes de morir. Esta virgencita te va a cuidar, me dijo besando la estampita. Rezale todas las noches y ella va a tu arietos a estar contigo.
Mis hermanos me miraban sin entender bien qué pasaba. El más grande, que tenía 8 amosos, me jaló en el vestido. ¿A dónde te vas, Trini?, me pregunta. Voy a ir a trabajar, manito, pero te voy a traer dulces cuando venga a visitarlos. No te vayas, dijo la más chiquita, agarrándose de mi pierna. ¿Aquí o qué me vale hacer tortillitas de lodo? El corazón se me hizo pedazos. Me arrodillé y abracúnse a todos mis hermanos, sintiendo sus cuerpecitos flacos, oliendo sus cabezas que olan a sol y a tierra. Se van a portar bien con mamá, ¿a verdad? Van a ayudarla en todo. Todos asintieron, algunos ya llorando, aunque no entendan por qué. Mi papú me lleva caminando al pueblo. Era como 1 hora de camino, bajo ese sol que quemaba. Vamos en silencio, solo el ruido de nuestros pies descalzos en el camino de tierra y piedras. Mi papá cargaba mi morralito, aunque no pesaba nada. Yo iba mirando todo. Los nopales al lado del camino, las vacas flacas pastando, las casitas pobres como la nuestra. Querrá guardar todo en mi memoria, porque no sabía cuándo iba a volver a ver todo eso. Trinidad, mi papá me dijo de repente. Don Eusebio es un hombre importante en el pueblo. Tienes que ser muy respetuosa con él. Lo que te diga, lo haces sin rechistar. ¿Me entendiste? Sí, papá. Y no le vayas a dar motivos para que se enoje. Trabajadora, callada, obediente. Asun, te tienen que ver. Sí, papá. Se quedó callado otro rato. Después suspiró hondo. Es un buen hombre. Viudo hace muchos años. Vive solo en esa casa grande. Necesita quien le ayude con la limpieza, la comida, esas cosas. Algo en su voz son raro cuando dijo eso, pero yo no le puse atención en ese momento. Estaba demasiado nerviosa, demasiado asustada. Cuando llegamos al pueblo, mi papá me llevó por las calles principales. Yo nunca había caminado tanto por el pueblo. Lo conocía solo de los domingos de misa, cuando íbamos directito a la iglesia y de regreso. Ahora veía las tiendas, las casas bonitas de los ricos, la gente bien vestida. Finalmente llegamos a una casa que me dejó con la boca abierta. Era una casa de 2 pisos, pintada de blanco, con un portrén de madera grande y unas ventanas con rejas de fierro trabajado. Tenía un balconín en el segundo piso con macetas de flores. Era la casa más bonita que había visto en mi vida. Acá es, mi papá dijo. Mi corazón se aceleró. Ajá, iba a vivir. En esa casa tan grande y bonita. Mi papá tocó el portón con los nudillos. Toc, toc, toc. El sonido retumbó como truenos. Esperamos un rato que se me hizo eterno. Yo me agarraba fuerte de la mano de mi papá, sintiendo las palmas sudadas. Finalmente escuchamos pasos del otro lado, el sonido de una tranca levantándose, y el portón se abrió despacio, rechinando. Lo primero que vi fueron unos zapatos negros bien boleados, un pantalón de casimir gris, una camisa blanca impecable. Después levanté los ojos y vi al hombre que iba a ser mi patrón. Don Eusebio Ramórez era un hombre alto, de unos 50 y tantos, amofos, con el cabello canoso peinado para atrás con brillantina. Tenía bigote grueso también con canoso, y usaba unos lentes de alambre. Su cara era seria, con arrugas hondas en la frente y al lado de la boca. Los ojos eran cafoc, oscuro, casi negros, y cuando me miratés, sentá como si me estuviera pesando, viendo si servá o no. Pero lo que más me impresionó fue que sus ojos estaban tristes. Tristes de una manera que yo no sabía explicar. Como si cargara algo muy pesado en el alma. Como si algo por dentro se hubiera roto hace mucho y nunca se arreglía. Don Eusebio, mi papá dijo, quitándose el sombrero y haciendo una reverencia. Buenos días, le traigo a la niña, como quedamos. Don Eusebio asintió despacio, sin quitar los ojos de mí. Pasa, Crescencio, y tú también, niña. Entramos a un zaguán fresco, con piso de mosaico brilloso. Yo nunca había pisado un piso así, tan liso, tan limpio. Tenía miedo de ensuciarlo con mis pies descalzos llenos de polvo del camino. Espérenme aquí, don Eusebio dijo.
y se fue por una puerta. Mi papá me apretó el hombro. «Pórtate bien, hija, y recuerda todo lo que te dije». Don Eusebio regresó con un sobre. Se lo dio a mi papá. «Aquí está el adelanto de 3 meses de sueldo, como acordamos. La Nionplusa se queda desde hoy. Le voy a dar de comer, un lugar donde dormir, y voy a ensionarle el trabajo. Puede venir a visitarla cuando quiera, pero con avisar antes». Mi papá agarró el sobre con manos temblorosas. «Gracias, don Eusebio. Es usted muy generoso. La niña es trabajadora, se lo aseguro. No le va a dar problemas». Don Eusebio asintió. Después miró a mi papá con esos ojos tristes y dijo: «Puedes irte tranquilo, Crescencio. Yo voy a cuidarla bien». Mi papá se agachó y me abrazó rápido, como si le doliera hacerlo. «Cuídate mucho, Trinidad, y pórtate bien». «So, papá», logré decir, aunque la voz me salió quebrada. Lo vi irse por el zaguán, sus pasos resonando en el piso de mosaico. No volteó a verme. Si hubiera volteado, creo que los dos nos hubiéramos quebrado. El portón se cerró con un ruido sordo, y yo me quedé parada, sola con mi morralito, frente a un hombre desconocido, en una casa desconocida, con un miedo que me hacía temblar las piernas. Don Eusebio me miró por un rato largo. Después suspiró hondo, como si él también estuviera cansado de la vida. «Ven», me dijo. «Te voy a enseñar la casa y te voy a explicar lo que vas a hacer». Lo seguá por el zaguán hasta un patio interior que me dejó sin aliento. Era un patio enorme, con un jardín en el centro lleno de flores de colores que yo ni siquiera sabía que existían. Había una fuente de piedra con agua cristalina cayendo, y alrededor había corredores con arcos. Todo era tan limpio, tan bonito, tan diferente de mi jacal de lodo y varas. «Esta es mi casa», don Eusebio dijo, y su voz sonó rara, como hueca. «Vivo solo desde hace 15 años, desde que mi esposa murió. Por eso necesito ayuda». Me enseñó la cocina, que era más grande que toda mi casa. Tenía una estufa de leña enorme, ollas y cazuelas colgadas en las paredes, un fregadero de piedra. Todo reluciente de limpio. «Acá vas a cocinar», me dijo. «Desayunos todos los das a las 7 de la mañana. Comida a las 2 de la tarde. Cena a las 8 de la noche. Nada del otro mundo. Comida sencilla. ¿A sabes cocinar?» «Sasimor», respondí con la voz temblando. «Mi mamá me bien». Me enseñó el comedor, con una mesa larga de madera oscura y sillas con respaldo alto. Las paredes tenían cuadros de gente seria vestida antigua. «Mis antepasados», explicó, pero no dijo más. Me enseñó la sala, llena de muebles de madera tallada, con cojines de terciopelo rojo. Había un Cristo grande en la pared y muchas fotografías en marcos de plata. En todas las fotos había una mujer bonita de vestido negro. «Era mi esposa, doña Remedios», dijo cuando me vio mirando las fotos. Su voz se puso más triste. «Murió hace mucho. De parto. El bebé también murió». No supe qué decir. Solo bajé la cabeza. «Todos los días le tienes que limpiar el polvo a sus fotos», continúa, «y ponerle flores frescas todos los lunes. ¿Entendiste? Semor». Me enseñó su cuarto en el segundo piso. Era un cuarto enorme con una cama grande de madera tallada, un ropero alto hasta el techo, y más fotos de la esposa muerta por todas partes. Olía a cera para muebles y a ese olor raro de cuarto cerrado. «Este cuarto no lo tocas casi», me dijo. «Solo sacudes el polvo una vez por semana y cambias las sábanas los domingos». Finalmente me llevó a un cuartito pequeño al final del corredor de abajo, cerca de la cocina. «Este va a ser tu cuarto», me dijo abriendo la puerta. Era un cuarto chiquito con una cama individual de fierro, una mesita de noche y un baúl viejo. Tenía una ventanita que daba al patio. Para Ma era un palacio. Nunca había tenido cama propia. Siempre había dormido en petate en el suelo. «Puedes guardar tus cosas en el baúl», dijo.
Mañana te voy a conseguir uniformes para trabajar. Por ahora, lávate y cámbiate. Después vienes a la cocina que te voy a enseñar dónde está todo. Se fue y me dejó sola. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo el colchón suave debajo de mí. Era como sentarse en una nube. Miré mi morralito miserable con mis 2 trapos viejos. Miré el cuarto limpio, la ventana con sus cortinitas blancas, el piso de cemento liso. Y ajá llorá. Lloró por mi mamá, por mis hermanos, por mi casita pobre pero llena de familia. Lloró porque sabía que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era Trinidad la niña. Ahora era Trinidad la sirvienta. Pero todavía no sabía lo que me esperaba. Todavía no sabía del pecado enorme que don Eusebio guardaba. Ese pecado que iba a descubrir poco a poco y que iba a cambiar mi vida de maneras que nunca imaginé. Los primeros días en casa de don Eusebio fueron raros, mijo. Raros de una manera que no sabía explicar. Por un lado, estaba todo tan bonito, tan limpio, con comida todos los días. Yo que vena de pasar hambre, de dormir en un petate en el suelo, de cargar agua de lejos. Ahora tena una cama, agua de la llave, y hasta me daban 3 comidas completas. Don Eusebio me trataba bien, eso sí. Nunca me gritaba, nunca me pegaba. Me hablaba con respeto, me deca por favor y gracias. Era más de lo que muchas sirvientas puedan decir de sus patrones. Pero hubo algo que no estaba bien en esa casa. Una tristeza que llenaba todo, que se respiraba en el aire como el humo del copal. Mi rutina empezaba temprano. Me despertaba a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Me lavaba la cara con agua fría. Me ponía el uniforme que don Eusebio me había comprado. Un vestido gris sencillo con delantal blanco. Y me peinaba las trenzas bien apretaditas. Después iba a la cocina a prender el fogón tresen y preparar el desayuno. Don Eusebio desayunaba siempre lo mismo. Café negro, pan dulce y fruta. Yo le servá en el comedor, poniendo todo bonito en la mesa, con su servilleta de tela doblada y todo. Morverile comina en silencio, leyendo el periódico, sin mirarme casi. Cuando terminaba, dejaba la servilleta en la mesa y se iba a su tienda que estaba en la planta baja de la casa, con entrada por la calle. Yo me quedaba sola todo el día, limpiando esa casa enorme. Barrer, trapear, sacudir, lavar trastes, lavar ropa. Era trabajo pesado, pero no me quejaba. Al menos estaba comiendo bien y mi familia estaba recibiendo el dinero que necesitaba. Pero lo que me daba más trabajo no era la limpieza fósica. Era otra cosa, algo que descubrió el tercer día. Ese día estaba limpiando la sala, sacudiendo los muebles, cuando noté algo raro. Todas esas fotos de doña Remedios, la esposa muerta, estaban colocadas en lugares extraños. No solo en la sala, sino en todos los cuartos. En el comedor, en los pasillos, hasta en la cocina. Era como si don Eusebio quisiera que ella estuviera vigilando toda la casa. Y más raro aún, todas las maumpusanas, cuando yo llegaba a limpiar la sala, encontraba flores frescas en un florero al lado de la foto más grande de domas a Remedios. Flores que don Eusebio ponía él mismo, antes de que yo me levantara. Y al lado del florero siempre había una veladora prendida, como si fuera un altar. Un doa estaba sacudiendo ese altar improvisado cuando encontré algo que me heló la sangre. Era una carta, escrita a mano con la letra cuidadosa de don Eusebio. La agarré sin pensar y leí. Mi querida Remedios, hoy hace 15 años que partiste. 15 años que te llevaste mi corazón contigo. He tratado de seguir viviendo, pero solo es eso. Seguir, no vivir. Esta casa sin ti es una tumba. Yo soy un muerto que camina. Perdóname por lo que hice. Perdóname por no haberte salvado. Es mi culpa que te hayas ido.
Vivo cada día cargando este pecado enorme, esta culpa que me ahoga. Nunca voy a perdonarme. Tu esposo que te ama, Eusebio. Se me cayó la carta de las manos. ¿Qué había hecho don Eusebio? ¿Por qué se culpaba de la muerte de su esposa? Ella había muerto de parto, ¿no? Eso era normal. Pasaba mucho. ¿Por qué decía que era su culpa? Escuché pasos y rápido guardé la carta donde estaba. Don Eusebio apareció en la puerta de la sala. Me miró fijo, con esos ojos tristes. «¿Allá terminaste acá?», preguntan tres. «Su seor casi», respondún con el corazón latiendo fuerte, con miedo de que supiera que había leído su carta. Se acercó al altar de su esposa muerta y se quedó ahí parado, mirando la foto. «Era muy bonita, ¿verdad?», me dijo sin voltear a verme. «Seu plosor», respondió bajito. «La mujer más bonita de todo Papantla. Y la más buena también. Nunca le hizo mal a nadie». Su voz se quebra. Y yo la matuque. Se me cortó la respiración. «Seu plor». «No te he contado la verdad, Trinidad», continúa. Toda sin mirarme. La gente piensa que Remedios muris de parto, aso no más, como pasa a veces. Pero no fue asa. Se volteó hacia mí y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Un hombre grande, importante, rico, llorando frente a una nioma de 10 amos. Ella no quería tener bebufea, ¿sabes? El doctor le había dicho que era peligroso, que su corazón trin estaba dácbil. Pero yo insisto, yo la presionó. Que era un hijo, un heredero para mi apellido, para mi dinero. No le hice caso a sus miedos. Le dije que los doctores exageraban, que todas las mujeres pasaban por eso. Se secó los ojos con un pañuelo blanco. Cuando el embarazo avanzó, ella se puso muy mal. Se hinchaba, se ahogaba, le dolía el pecho. Le rogué al doctor que hiciera algo, pero ya era tarde. Cuando llegó el momento del parto, sufrió como no te imaginas. Gritaba, lloraba, pedía que la dejaran morir. Duró 2 días de parto, 2 días de agonía. Y al final murió. El bebé también murió. Me quedé helada, sin saber qué decir. Era una niña. No entendía bien todas esas cosas de partos y doctores, pero sí entendía el dolor en su voz. Desde ese do a cargo un pecado enorme. Continúa. El pecado de haber matado a mi esposa por mi terquedad, por mi orgullo de hombre que quería un hijo. Por eso vivo asa, como muerto. Es mi penitencia. Se volteó de nuevo hacia la foto. Le hablo todos los das. Le pido perdone todos los das. Pero sé que nunca me va a perdonar. Estaba. El pecado enorme que guardaba don Eusebio. No era algo malo que hubiera hecho a propósito. Era la culpa de haber perdido a su esposa por no haberle hecho caso. Y esa culpa se había vuelto tan pesada, tan grande, que había convertido su vida en una tumba. En ese momento entendón por qué. La casa se sentó tan triste. No era solo una casa donde había muerto alguien. Era una casa donde viva un muerto. Don Eusebio estaba muerto por dentro, cargando un pecado que no lo dejaba vivir. «Puedes irte», me dijo de repente. «Ya terminaste acá». Me fui despacito, con el corazón pesado. Esa noche, acostada en mi camita, pensé en don Eusebio. Pensé en cómo una persona puede cargarse de tanto dolor, tanta culpa, que deja de vivir. Y pensé, sin saberlo bien, que ese pecado enorme no era solo de él. De alguna manera, también se iba a volver mío. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y yo fui entendiendo cada vez más el peso que don Eusebio cargaba, y tresmo ese peso poco a poco fue cayendo sobre mí también. Don Eusebio tenía una rutina rígida que nunca cambiaba. Todas las más sanas, antes de bajar a su tienda, se arrodillaba frente al altar de 2 remedios en la sala. Yo lo escuchaba desde la cocina, rezando el rosario completo, hablándole a la foto como si ella estuviera viva. «Buenos días, mi amor. Hoy es martes, 15 de abril. Hace 15 asos, 3 meses y 20 días que te fuiste. Te extramso cada segundo de mi vida. Perdón, Rename, amor mau.
Perdóname por lo que te hice. Siempre igual. Siempre el mismo dolor, la misma culpa, la misma sióplica de perdinse. Los domingos eran peores. Esos días don Eusebio no abría la tienda. Se quedaba en casa, encerrado en su cuarto, hablando solo. Yo lo escuchaba caminar de un lado al otro, hablando, llorando, gritando a veces. ¿A por cún que no te hice caso, Remedios? ¿A por cún que fui tan terco? Ahora estás muerta por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Me daba miedo escucharlo asá. Era como si en esa casa viviera un fantasma, pero el fantasma no era don Plsa Remedios. El fantasma era Uncel. Mi trabajo no solo era limpiar y cocinar. Poco a poco me di cuenta de que mi verdadero trabajo era mantener viva la memoria de don Plsa Remedios. Cambiarle las flores todos los días. Limpiarle el polvo a todas sus fotos. Mantener su ropa en el ropero como si ella fuera a regresar en cualquier momento a usarla. Un día, como al mes de estar, don Eusebio me llamás a su cuarto. Entrouché con miedo, porque nunca me llamaba a su. Trinidad, me dijo. Quiero que hagas algo especial. Me enseñó una caja grande. Adentro había un vestido negro hermoso, bordado con flores. Este era el vestido favorito de Remedios. Quiero que lo laves a mano, con mucho cuidado, y que lo planches. Después lo cuelgas en el ropero para que se airee. Sí, señor, respondí. Y cuando lo hagas, continúa, con una voz rara, quiero que te lo pruebes. Me quedó quelada. ¿Así or? Quiero ver cómo Tresmo se ve. Ella era delgadita como tan cuando era joven. Quiero recordar cómo Tresmo se veía. Algo en mi panza me dijo que eso no estaba bien. Pero yo era una niña de 10 años que dependía de este hombre para comer. Que dependía de su dinero para que mi familia no se muriera de hambre. Asón que dije que eso. Lavé el vestido con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Lo planché despacio, sintiendo la tela fina debajo de la plancha caliente. Era el vestido más bonito que había tocado en mi vida. Cuando terminé, don Eusebio me esperaba en la sala. Ahora ve y póntelo, me dijo. Me fui a mi cuartito con el vestido. Me lo puse y me quedaba enorme. Yo era una niña flaquita, sin formas, y el vestido era de una mujer adulta. Me veía ridícula. Salí a la sala sintiéndome incómoda, jalándome el vestido que me arrastraba en el piso. Don Eusebio me miritse y sus ojos se llenaron de lágrimas. Remedios, susurra. ¡Ay, mis remedios! Se acerques a má y por un momento pensá que me iba tú a abrazar. Pero no. Solo se quedasa parado, mirándome, con las lágrimas bajando por sus mejillas. ¿Te pareces a ella cuando era joven?, dijo con voz quebrada. Antes de que yo la matara. Después se volteó y se fue a su cuarto. Yo me quedé caja parada, sintiendo el peso de ese vestido que no era mo, sintiendo que algo muy raro acababa de pasar. Esa fue la primera vez. Pero no fue la última. Poco a poco, don Eusebio empezó a pedirme cosas más raras. Que me peinara como ella, que me pusiera sus collares, que caminara por la casa con sus zapatos. No es nada malo, me decua. Solo me ayuda a recordarla. Solo quiero ver su Tresmo era cuando estaba viva. Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero sabía que no me gustaba. Me sentó como una muma seca, como un reemplazo, como si yo no fuera Trinidad sino el fantasma de dos Remedios. Y el pecado enorme que Afel cargaba, esa culpa terrible de haberla matado, se estaba volviendo mi peso también. Porque yo era la que tenía que mantener viva su memoria. Yo era la que tenía que vestirme como ella, peinarme como ella, ser como ella. Yo, una niumblosa de 10 amolsos, tenía que cargar el fantasma de una mujer muerta. Los domingos, cuando don Eusebio se quedaba encerrado en su cuarto hablando solo, yo me sentaba en mi camita y lloraba. Extrañaba mi casa. Extrañaba a mi mamá, a mis hermanos,
a mi jacal pobre pero lleno de vida. Aquí, en esta casa grande y bonita, me sentía más sola que nunca. Una vez, al mes y medio de estar ajá, mi mamá vino a visitarme. La vi llegar por el zaguán con su rebozo viejo y sus guaraches rotos, y corro a abrazarla. «Ay, mamá, llorax en sus brazos. ¿Cuánto la he extrañado?» «Yo también, Minua», me dijo besándome la cabeza. «¿Acá tesmo te ha ido?» No le podía contar la verdad. No podmo a decirle que don Eusebio me haza vestirme como su esposa muerta, que la casa era una tumba, que yo me senta como un fantasma. Porque si le deca tal vez me sacaba de y entonces de dinde iban a sacar dinero para comer. Asun que mentó. «Bien, mamá, don Eusebio me trata bien. Como todos los das, tengo cama, tengo ropa». Mi mamá me miró a los ojos, y creo que vio algo que no le gustó. Pero no dijo nada, porque ella también sabía que no teníamos opción. «Tus hermanos te extrañan mucho», me dijo. «El chiquito pregunta por ti todos los días. Te traje esto». Me dio un papelito doblado. Lo abrí y vi un dibujo hecho con cardboards. Era yo, o al menos eso creo, con una sonrisa grande. Abajo Deca con letras chuecas. «Te quiero, Trini». Me quebré. Lloré como no había llorado desde que llegué. Mi mamá me abrazó fuerte. «Son fuerte, mi vida», me susurra. «Es por tus hermanos. El dinero que don Eusebio nos da es lo que nos mantiene vivos». Lo saba. Clu que lo saba. Por eso aguantaba. Por eso me ponía los vestidos de la mujer muerta. Me peinaba como ella. Cargaba el peso de su memoria. Por mis hermanos. Por mi familia. Mi mamá se fue después de una hora. La vi irse por el zaguán, su figura pequeña y encorvada, y sentá que se llevaba un pedacito de ma con ella. Esa noche, don Eusebio me llamó a la sala. «¿Tu mamá vino hoy?», me dijo. «Sí, señor». «¿Le contaste algo?» «No, sí a Sor. Solo que me trata bien y que estoy bien». Me mira tres por un rato largo. Después se asintió. «Bien. Es mejor asá». La gente no entenderá. ¿Entender qué?, quise preguntar. ¿Que me hace vestirme como su esposa muerta? ¿Que vivo en una casa embrujada por la culpa? Pero no dije nada. Solo bajé la cabeza. «Puedes irte», me dijo. Y mientras me iba, lo escucho que murmurar. «Perdón, Remedios. Perdón por todo». El pecado enorme que guardaba don Eusebio no era solo suyo. Se había vuelto nuestro, de él que lo cargaba, y mío que tenía que vivir con sus consecuencias. Y todavía no sabía cuánto más pesado se iba a volver. Pasaron 6 meses, y la situación en casa de don Eusebio se puso peor. Mucho peor. El pecado enorme que Ágil cargaba, esa culpa aplastante de haber causado la muerte de su esposa, se fue convirtiendo en una obsesión que consuma todo. Ya no era solo que me pidiera ponerme los vestidos de dos a Remedios de vez en cuando. Ahora era todos los días. Todas las tardes cuando cerraba la tienda, subía a la casa y me decua. «Trinidad, ve a vestirte. Hoy quiero verte con el vestido azul». O «Hoy ponte el verde con las flores». Me tenía que peinar como ella, con un chongo alto. Me ponía sus collares, sus aretes, sus zapatos que me quedaban enormes y en los que me tropezaba. Y después tenía que caminar por la sala mientras que él se sentaba en su sillón y me miraba. «Caminate hacia la ventana», me decua. Asú, despacio, como ella caminaba. Yo obedecía, sintiéndome ridícula, sintiéndome incómoda, sintiendo que algo no estaba bien pero sin poder decir qué. «Ahora voltéate», continuaba. «Mírame, sonríe». Y yo sonreía, aunque por dentro quería llorar. «Ah, Remedios», suspiraba. «Si pudiera devolverte el tiempo, si pudiera cambiar lo que hice». A veces lloraba mientras me miraba. Otras veces solo se quedaba callado, con los ojos perdidos, como si realmente estuviera viendo a su esposa muerta y no a una niña de 10 años disfrazada. Lo peor era los domingos. Esos días me hacha sentarme en la sala toda la tarde.
vestida como Don Remedios, sin hablar, solo estando allá. Porcele se sentaba frente a mí y me hablaba como si yo fuera ella. «Remedios, ¿me perdonas?», me preguntaba. «Dime que me perdonas. No puedo seguir viviendo con esta culpa». Al principio no sabía cómo responder. Me quedaba callada, con el corazón latiendo fuerte. Pero aquel insistía. «Habla, Remedios. Son que me puedes escuchar. Habla». Una vez me atrevo a decir: «Señor, yo no soy Dona Remedios. Soy Trinidad». Se enoja. Sus ojos se pusieron duros. «No digas eso. Cuando estás vestida así, eres ella. ¿Entendiste? Eres ella». Me dio tanto miedo que solo asentá con la cabeza. «Ahora dime que me perdonas. Dámelo». Te perdono», susurré, aunque las palabras me sabían raras en la boca, como si estuviera mintiendo a Dios. «Otra vez. Dilo otra vez. Te perdono». Se tapa la cara con las manos y llora. Llorar es como nifso, con sollozos que le sacudan todo el cuerpo. Y yo me quedo caja sentada, vestida con ropa que no era má, diciendo palabras que no eran más, siendo alguien que no era yo. En las noches, cuando finalmente me dejaba ir a mi cuarto y me quitaba esos vestidos, me miraba en el pedacito de espejo que tenuma, y ya casi no me reconoza. ¿A quién era yo? ¿A Trinidad? ¿La Niosa de Papantla? ¿A un fantasma? ¿Una sombra? ¿Un reemplazo de una mujer muerta? Empecuca a tener pesadillas. Sumaba que Dona Remedios veno en la noche y me jalaba del cabello. «¿A por cunce? ¿Te pones mi ropa?», me gritaba. «¿A por cunce finges ser yo?». Y yo le deca llorando. «No quiero, pero tengo que hacerlo». Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me tardaba horas en volver a dormirme. Mi mamá vino a visitarme otra vez, como a los 8 meses de estar, ajá. Esta vez se notó que algo andaba mal. «Trinidad, estás muy flaca», me dijo con preocupación. «Y tienes unas ojeras terribles. ¿No estás comiendo?». «Sí, como, mamá», mentó. Pero la verdad era que había perdido el apetito. La comida me saba a Cartrin. ¿Te están tratando bien, don Eusebio?». Dudé. Tenía ganas de decirle todo, de contarle lo que me hacía hacer, de pedirle que me sacara de ahí. Pero entonces me acordé de mis hermanos, de la renta del terreno que mi papá tenía que pagar, de los frijoles que ponían en la mesa gracias al dinero que don Eusebio pagaba por mí. «¡Sa, mamá! Es que extramosó la casa. Eso es todo». Mi mamá me miró con esos ojos que ven todo, que saben todo. Creo que supo que yo estaba mintiendo. Pero ella también sabía que no teníamos opción. «Aguanta un poquito más, mi vida», me dijo abrazándome. «Cuando crezcas, cuando seas más grande, todo va a ser diferente. Pero yo tengo a 10 años. ¿A cuánto más tengo que esperar para crecer? ¿A cuántos amos más tengo que vestirme como la mujer muerta? ¿A cuántas veces más tengo que decir «te perdono», fingiendo ser alguien que no era? Después de que mi mamá se fue, don Eusebio me llamó. «Tu mamá se vea preocupada», me dijo. «¿Le dijiste algo?». «No, señor. Solo que extraño mi casa». Me estudió con esos ojos tristes. «Yo sé que esto es difícil para ti, Trinidad. Yo sé que te pido cosas raras, pero es la única manera en que puedo vivir con lo que hice. ¿Entiendes?». «No, señor», respondió honesta. «No entiendo». Suspiró hondo. Cuando matas a la persona que más amas en el mundo, cuando sabes que es tu culpa que ya no esté aquí, necesitas encontrar una manera de seguir viviendo. Y mi manera es mantenerla viva. Aunque sea así, con esto. Pero yo no soy ella, señor. Lo sé, claro que lo sé. Pero cuando te veo con sus vestidos, cuando caminas como ella, por un momento puedo fingir que todavía está aquí, que no la maté, que no cometí ese pecado enorme. Estaba otra vez. El pecado enorme. Esa culpa que lo estaba devorando vivo. Y que me estaba devorando a Mo también.
¿Alguna vez me va a perdonar de verdad, señor? Le pregunté. ¿Doña Remedios? Se quedó callado por mucho tiempo. Cuando hablase, su voz estaba quebrada. No lo sunque, Trinidad. No lo sunce. Tal vez cuando yo me muera y la vea del otro lado, tal vez entonces. O tal vez nunca. Tal vez esto es mi infierno, vivir toda mi vida sabiendo lo que hice y nunca poder arreglarlo. Esa noche, acostada en mi cama, entendí algo terrible. Don Eusebio había convertido su vida en una penitencia eterna. Había decidido sufrir para siempre por lo que había hecho. Y yo, sin quererlo, me había vuelto parte de esa penitencia. Yo era la herramienta que él usaba para castigarse a sí mismo, para mantener viva su culpa, para nunca poder olvidar su pecado. Y ese peso, ese pecado enorme que él cargaba, se había vuelto tan pesado para mí como para él. Porque yo era una niña que había perdido su identidad, que había dejado de ser ella misma para convertirse en el fantasma de otra persona. Lloré esa noche. Lloré por mí, lloré por él, lloré por doña Remedios que había muerto sin querer dejar a nadie atrás con tanta culpa. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo más podría aguantar esto? Pero todavía no sabía lo peor. Todavía no había llegado el momento en que todo iba a cambiar. Ese momento llegaría pronto, muy pronto. Y cuando llegara, finalmente entendería el verdadero significado del pecado enorme que don Eusebio guardaba. Fue en una noche de diciembre, casi un apluso después de que había llegado a casa de don Eusebio, que todo cambió. Esa noche descubrí la verdad completa del pecado enorme que él cargaba, y esa verdad me rompió el corazón. Había sido un día normal. Bueno, tan normal como podían ser mis días ahí. Me había pasado la mañana limpiando, había preparado la comida, había lavado ropa. Por la tarde, como siempre, don Eusebio me pidió que me vistiera con la ropa de doña Remedios. Esta vez eligió el vestido negro con las flores bordadas, el favorito. Me lo puse, me peinó como un mocila que era. Me senté en la sala. Favor Cienzorueles se sentó frente a Ma, y empezó la rutina de siempre. Hablarme como si yo fuera su esposa muerta, pedirme perdón, llorar. Ya me lo sabía de memoria. Pero esa noche fue diferente. Esa noche estaba más alterado que nunca. Caminaba de un lado a otro, jalándose el cabello, hablando rampido. Remedios, no aguanto más. Ya no aguanto más esta culpa. Ya son 15 afiesos. ¿A me oyes? 15 amasos cargando esto, y cada dos se ponen más pesado. Se arrodilló frente a Ma, agarrándome las manos. Sus ojos estaban enloquecidos. Necesito que me perdones de verdad. Necesito escucharlo. Dime que me perdonas. Te perdono, dije como siempre, aunque la voz me saliese temblorosa porque me estaba asustando. No, no, Asa, grita. De verdad, como si realmente fueras tan, como si Remedios estuviera acá. Señor, yo no soy... Acalla, ya so que no eres ella. ¿Crees que no lo soc? Pero necesito... Se quebró. Se dejó caer al suelo y empezó a llorar de una manera que nunca lo había visto. No eran llantos normales. Eran gritos, alaridos que salían de lo más hondo de su alma. ¡A la matunk! ¡A yo la matunk! Y lo peor, ¿sabes cuál fue lo peor? Me miró con unos ojos llenos de dolor y desesperación. ¿Quieres saber cuál fue mi verdadero pecado, Trinidad? No fue solo que insistá en que tuviera el bebé. Eso fue malo, ¿so? Pero hay más. Hay algo peor que nunca le he contado a nadie. Me quedé helada. Había algo más. Algo peor. Se senta en el suelo, con la espalda contra la pared, y empecé a hablar como si estuviera confesándose. Cuando Remedios estaba embarazada y se puso mal, el doctor me dio una opción. Me dijo, don Eusebio, su esposa no va a aguantar el parto. Podemos intentar salvar al bebé, o podemos salvar a su esposa. Pero salvar a los dos es casi imposible. Usted tiene que decidir. Se tapes la cara con las manos. Y yo
Dios mío, yo elegú al bebica. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como pájaros negros. Le dije al doctor que salvara al bebonse. Porque yo quería un heredero. Porque pensó que era más importante tener un hijo que llevar mi apellido que mi esposa. Mi esposa que me había amado, que me había cuidado, que había sido mi compasera por 10 años. Las lágrimas bajaban por su cara, cayendo al piso. El doctor intentó salvar al bebuce. Y en el proceso, Remedios sufría. Sufrían de una manera que todava escucho sus gritos en las noches. Gritaba mi nombre. Eusebio, ayúdame. Eusebio, me duele. Eusebio, me estoy muriendo. Soltó un sollozo que le desgarró el pecho. Y yo no podía hacer nada. Solo podía verla sufrir. Al final, tanto ella como el bebux murieron. No salvuca a ninguno. Los matuca a los dos por mi maldita soberbia. Se puso de rodillas, mirándome con desesperación. Ese es mi pecado enorme, Trinidad. No solo causé su muerte. Elegí causarla. Tuve la oportunidad de salvarla y la sacrifiqué por un hijo que tampoco sobrevivió. Y ahora cargo esto todos los días de mi vida. Me quedé sin palabras. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. No solo había sido negligencia o terquedad. Había sido una decisión, una elección terrible. Por eso necesito su perdón. Continua. Por eso te hago vestirte como ella. Por eso te hago fingir ser ella. Porque necesito escuchar que me perdona. Aunque sea mentira, aunque sepa que eres una Nionsa y no ella, necesito escucharlo. En ese momento entendó todo. Entendá por Cook viva como muerto. Por K ha convertido su casa en un mausoleo. Por Cook me haca cargar el peso de ser el fantasma de su esposa. No era solo culpa. Era un pecado real. Una decisión terrible que había tomado y que lo persegú cada segundo de su vida. Seor, logré decir con voz temblorosa. Yo soy solo una niua. No puedo darle el perdón que usted busca. Pero es lo único que tengo. Se levantó despacio, como si le pesara todo el cuerpo. Puedes irte. Quítate el vestido. Vete a tu cuarto. Me fui corriendo, con el corazón latiendo fuerte. Me quité el vestido lo más rápido que pude, como si quemara. Me puse mi camisón y me metí a la cama, temblando. Esa noche escuchó a don Eusebio gritando en su cuarto. Gritando de dolor, de culpa, de desesperación. Y entendá que estaba atrapado en un infierno de su propia creación, cargando un pecado enorme que nunca iba a poder soltar, porque nunca se iba a perdonar a sí mismo. Y yo, una niña de 11 años recién cumplidos, estaba atrapada en ese infierno con él, cargando un peso que no era mío, siendo el instrumento de su penitencia, viviendo en una casa embrujada por una decisión terrible que se había tomado hace 15 años. Lloré esa noche. Lloré por doña Remedios, que había sido sacrificada. Lloré por don Eusebio, que vivía en su propio infierno. Y lloré por mí, una niña que había perdido su inocencia demasiado pronto. Pero todavía no sabía que esto iba a cambiar, que yo iba a encontrar una manera de romper este ciclo, que el pecado enorme que don Eusebio cargaba no tenía que ser mi carga también. Eso vendría después. Pero primero, tenía que pasar por lo peor. Después de esa noche en que don Eusebio me reveló la verdad completa de su pecado, algo cambió en Ma. No fue de inmediato, no. Pero poco a poco, como semilla que germina en la tierra, empecé a darme cuenta de algo importante. Yo no tengo que cargar el pecado de don Eusebio. Ese peso era suyo, no mamo. Tenía 11 años ya, y aunque seguía siendo niña, algo dentro de mí estaba creciendo. Una fuerza, una valentía que no sabía que tenía. Los días siguientes a esa confesión, don Eusebio estuvo raro. Más callado de lo normal, más ausente. Ya casi no me pedía que me vistiera como doña Remedios. Se quedaba encerrado en su cuarto,
Salía solo para ir a la tienda. Regresaba, comía en silencio y volvía a encerrarse. Una tarde, como a la semana de esa noche terrible, me llamó Andrés a la sala. «Trinidad», me dijo con voz cansada. «Sí un kentate». Me sentunque frente a un ojel con las manos en el regazo, esperando. «He estado pensando mucho. Empezas. En lo que te dije. En lo que te he hecho hacer amo». Se queda callado un rato, mirando sus manos. «No está bien. Nada de esto está bien. Tú eres una niña. Y yo te he usado para castigarme a mí mismo. Para alimentar mi culpa. Te he quitado tu infancia así como yo quité la vida de Remedios. Levantás los ojos y me miris. Estumbamos llorosos. Lo siento, Trinidad. Lo siento mucho. No te voy a pedir más que te vistas como ella. No te voy a pedir más que finjas ser alguien que no eres». Sentún como si un peso gigante se levantara de mis hombros. «¿Ah, de verdad? ¿Allá no tendrá que hacer eso? Pero necesito que entiendas algo», continúa Totres. «Mi pecado es real. Lo que hice fue terrible. Y voy a cargar esa culpa hasta el día que me muera. Pero tú no tienes que cargarla conmigo». «Gracias, Seotsor», logré decir. «Quiero que sigas trabajando acá», dijo. «Tu familia necesita el dinero, pero de ahora en adelante solo vas a ser lo que eres. Trinidad, la ñoa que ayuda en la casa. Nada más». Asentí, sintiendo las lágrimas bajar por mis mejillas. Eran lágrimas de alivio. Los meses que siguieron fueron diferentes. Don Eusebio cumplió su palabra. Ya no me pidió que me vistiera como su esposa muerta. Ya no me hacía caminar por la sala fingiendo ser ella. Ya no me pedía que dijera «te perdono» en voz de otro fantasma. Mi vida se volvió más normal. Seguía limpiando, cocinando, lavando. Pero era trabajo honesto, trabajo de sirvienta, no trabajo de fantasma. Don Eusebio seguía hablándole a las fotos de Doña Remedios. Seguía poniéndole flores. Seguía cargando su culpa. Pero ya no me arrastraba a mí con él a ese infierno. Como a los 2 meses de ese cambio, me atreva a preguntarle algo que había estado dando vueltas en mi cabeza. «Seopusor, ¿puedo preguntarle algo? Dime, Trinidad, ¿a por qué que no va con un padre? A confesarse de verdad. Tal vez Tassán pueda soltar un poquito ese peso». Me miran sorprendido. Después sonrimos tristemente. Ya fui niña, muchas veces. Me he confesado cientos de veces. El padre me da la absolución. Me dice que Dios me ha perdonado. Pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Pero, ¿cree que Domsa Remedios lo perdonara? Si estuviera viva, ¿cree que lo perdonara? Se quedó callado por mucho tiempo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Creo que Remedios era buena, era compasiva. Creo que me perdonara. Pero eso no cambia lo que hice. Entonces, ¿a por qué no se perdona usted mismo? Me miras con ojos muy abiertos, como si hubiera dicho algo imposible. Porque no lo merezco. Pero, ¿a quién decide eso? Si Dios ya lo perdonas, si Domsa Remedios lo perdonara, ¿a quién es usted para decir que no merece perdín? Era una niusta de 11 años diciendo esas palabras, pero salieron de algún lugar hondo dentro de mí. Tal vez era la sabiduría que viene del sufrimiento. Tal vez era algo que necesitaba decir para liberarme yo también. Don Eusebio se quedís mirándome por un rato largo. Después Macix, por primera vez desde que lo conozco, sonrió 3. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Eres muy sabia para tu edad, Trinidad. No soy sabia, señor. Solo sé que nadie puede vivir para siempre cargando un peso así. En algún momento lo tiene que soltar, aunque sea un poquito. No dijo nada más esa edad. Pero algo ha cambiado. Lo vi en sus ojos. Los meses siguientes, don Eusebio empezó a cambiar poco a poco. No fue un cambio dramático. No de repente dejó de hablarle a las fotos o de poner flores. Pero empezó a vivir un poquito más.
Empezó a conversar conmigo durante las comidas. Me preguntaba cómo estaba mi familia, qué había hecho en el día. Me contaba historias de cuando era joven, de cuando conoció a doña Remedios, de los días felices antes de la tragedia. Empezan 3 a salir más, a visitar a sus hermanos que vivan en otros pueblos, a ir a las juntas del pueblo, a participar en las fiestas patronales. Era como si lentamente estuviera recordando que Todava estaba vivo. Un domingo, como a lapso y medio de estar en su casa, me dijo algo que nunca olvidarás. Trinidad, quiero agradecerte. ¿Agradecerme, Seosor? ¿A por coca? Por salvarme, por ayudarme a ver que tenga que soltar ese peso. Yo no hice nada, Seosor. Soy hiciste. Me dijiste la verdad que nadie más se había atrevido a decirme, que yo no pueda vivir para siempre en el pasado, castigándome por algo que no puedo cambiar. Se sentés al lado Mao en el corredor, mirando el jardín. ¿Sabax Cook hice ayer? No, señor. Guardo que los vestidos de Remedios. Los guardas en un baúl en el Sitrexestano. Ya no los necesito afuera. Y quita que algunas de sus fotos. No todas, pero algunas. Porque me di cuenta de que estaba viviendo en un museo, no en una casa. Me mira, y sus ojos, por primera vez, no se vean tan tristes. Todabu a cargo la culpa, Trinidad. Y la voy a cargar siempre. Pero ya no va a ser una culpa que me mate. Va a ser una culpa que me enseñe, que me recuerde valorar la vida. Me abracis, y fue raro porque nunca me había abrazado. Pero se sintís bien. Como un papá abrazando a su hija. Gracias, niña. Gracias por recordarme que todavía estoy vivo. Me quedé en casa de don Eusebio 3 años en total. 3 años que me cambiaron la vida de maneras que nunca imaginé. Cuando llegué tenía 10 años y era una niña asustada. Cuando me fui, tenía 13. Y era diferente. Más fuerte. Más sabia. Más yo misma. A los 13, mi familia ya estaba más estable. Mi papi aún ha conseguido trabajo fijo en una hacienda. Mis hermanos estaban creciendo. Algunos ya podían ayudar con el trabajo. Ya no necesitaban tanto el dinero que yo ganaba. Un día mi mamá vino y me dijo: Trinidad, si quieres regresar a casa, puedes. Vamos a poder arreglarnos. Miré a don Eusebio. Él asintió. Es tu decisión, Trinidad. Siempre lo ha sido. Y decidí regresar. No porque don Eusebio fuera malo conmigo. Al contrario, en ese último aso había sido como un ton carioso. Pero necesitaba volver a ser Niua, aunque fuera por un tiempo. Necesitaba estar con mi familia. El día que me fui, don Eusebio me dio un abrazo largo. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por Ma, me dijo. Me ayudaste hasta entender que el verdadero pecado no era haber cometido un error terrible. El verdadero pecado hubiera sido desperdiciar el resto de mi vida en la culpa. ¿Van a estar bien, señor? Voy a estar bien. Nunca voy a olvidar a Remedios. Nunca voy a dejar de sentir dolor por lo que pasó un 3. Pero voy a intentar vivir de una manera que la honre, en lugar de solo sufrir. Me fui de esa casa grande y bonita, con un morralito de ropa, pero con el corazón lleno de lecciones, que una niña no debería haber tenido que aprender tan pronto. Pero las había aprendido. La vida de Spunkes fue diferente, mijo. Regresó Camijacal, volví a dormir en un petate, volví a cargar agua del pozo. Pero tenía algo que no tenía antes. Fuerza interior. Cuando creció y me hice mujer, nunca olvidé las lecciones de esos 3 años. Aprendí que la culpa puede ser una cárcel que uno mismo se construye. Aprendí que todos cargamos pecados, grandes o pequeños, pero que el verdadero pecado es dejarnos consumir por ellos. Me casó a los 19 a Amplasos, pero esta vez, por amor, con un hombre bueno llamado Roberto, que me trató como reina toda la vida. Tuvimos 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Y a todos les enseñé lo que aprendí en casa de don Eusebio.
Les enseñé que los errores se cometen, pero no definen quiénes somos. Que el perdón, empezando por perdonarse a uno mismo, es el regalo más grande que podemos darnos. Que vivir en el pasado es desperdiciar el presente. Que cargar culpas eternas es una forma de orgullo, de pensar que nuestro sufrimiento es más importante que nuestra vida. Don Eusebio viviundo 15 apró los mos despuncos de que yo me fui. Lo visitung varias veces a lo largo de los amos, ya de mujer casada, ya con hijos. Y cada vez que lo vea, estaba un poquito mejor. Se había vuelto a casar a los 65 años, con una viuda del pueblo. No era el gran amor como había sido Remedios, pero era con paja, era cariño, era vida. Cuando murió a los 72, fui a su entierro. Y en lugar de tristeza, sentó paz. Porque supe que al final, don Eusebio había logrado soltar un poquito ese pecado enorme que había cargado por tantos años. Hoy tengo 81 años. 81 años de vida que incluyen esos 3 años que pasé en casa de don Eusebio, cargando un peso que no era mío, siendo testigo de un pecado que no cometí. Pero esos 3 años me enseñaron más de lo que podrán haber aprendido en toda una vida normal. Me enseñaron que todos los seres humanos cargamos cosas. Algunos cargan pecados reales, decisiones terribles que tomaron. Otros cargan culpas que no les pertenecen. Y otros cargan traumas, dolores, heridas que otros les hicieron. Pero la lección más importante que aprendí es esta. No tenemos que cargar esos pesos para siempre. Podemos elegir soltarlos. Podemos elegir perdonarnos. Podemos elegir vivir en lugar de solo existir. Si estás escuchando esta historia y tú también que cargas un pecado enorme, un peso que sientes que te está aplastando, escúchame bien. Ese peso no te define. Ese error que cometiste, esa cosa terrible que hiciste o que te hicieron, no es lo que eres. Puedes elegir soltar ese peso. No de golpe, no de la noche a la mañana. Pero poquito a poquito, do a do, puedes aprender a vivir con ellos sin que te mate. Puedes aprender que el verdadero honor a las personas que herimos, o el verdadero respeto a nosotros mismos, es en vivir mejor, no en sufrir para siempre. Y si eres como yo fui, alguien que está cargando el peso de otra persona, alguien que se convirtió en el instrumento de la penitencia ajena, escúchame, no tienes que hacerlo. Los pecados de otros no son tuyos. Su culpa no es tuya. Su dolor no tiene que ser tuyo. Puedes tener compasión, puedes entender, puedes ayudar, pero no tienes que cargar lo que no te pertenece. Yo tenía solo 11 años cuando entendí esto. 11 años cuando le dije a don Eusebio que tenía que perdonarse a sí mismo. Y si yo pude entenderlo a esa edad, ustedes también pueden. La vida es muy corta para vivirla cargando pesos que no nos dejan caminar. Es muy preciosa para desperdiciarla en culpas eternas. Es muy bonita para convertirla en una tumba. Don Eusebio cometió un pecado enorme. Eligió la vida de un bebé que nunca nació sobre la vida de su esposa. Y esa decisión lo persiguió todos sus días. Pero al final aprendió que podía cargarla sin que lo matara. Que podía vivir con el dolor sin convertir su vida en solo dolor. Y yo, que fui arrastrada así a ese infierno siendo niña, aprendó que podía salir de ahí. Que no tengo que ser el fantasma de nadie. Que pueda ser Trinidad, solo Trinidad, con mi propia vida, mis propios sueños, mi propio futuro. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó el corazón. Y me da mucho gusto. Por eso ahora te quiero pedir una cosita. Si esta historia te conmovito 3, si te hizo pensar en los pesos que cargas, o en las personas que conoces que cargan pesos enormes, deja un comentario acá abajo. Cuéntame qué te pareció la historia. ¿Has cargado alguna vez un peso que no era tuyo? ¿Conoces a alguien que viva atrapado en un pecado o una culpa del pasado? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes.
Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, haz clic en la campanita, haz una abajo para suscribirte y no perderte ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Recuerda, los pecados se cometen, las culpas se cargan, pero la vida se vive. No desperdicies la tuya cargando pesos que no te dejan caminar. Aprende a soltar. Aprende a perdonar. Aprende a vivir. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y que nunca olviden que siempre, siempre hay una manera de soltar los pesos que nos aplastan. Siempre hay esperanza. Siempre hay vida después del dolor. Hasta la próxima, con otra historia de estas que guardamos las abuelitas en el corazón.